Hola, bellos, ¿cómo están? Gracias por estar en este nuevo programa. Hoy es la sesión 6 de PNL e Hipnosis para el cambio personal. Y hoy tenemos un gran programa y ustedes como ya saben, este es un programa hecho para ustedes, para vos que sos profesional y querés sumar herramientas a tu consulta y también para vos que estás trabajando en tu desarrollo personal, que te animaste y tenés el coraje de comenzar a tener una vida nueva. Estamos para vos y hoy tenemos de este lado em, invitadas que están especializadas en el tema autoestima, así como atraviesa la autoestima a lo largo de nuestra vida y cómo afecta a todo lo que más queremos. Eso que muchas veces creemos que depende de la apariencia, de la aprobación, de los demás o cuánto logramos, pero que en realidad tiene que ver con cómo nos hablamos, cómo nos tratamos y cuánto valor sentimos en todo eso que queremos hacer, en todo eso que vamos viendo cuando se ve difícil. Vivimos en una sociedad que constantemente nos exige más, hacer más y demostrar más. Y en medio de todo eso, muchas personas terminan desconectándose de sí mismas. Por eso hoy queremos abrir un espacio real, humano y profundo para reflexionar y aprender, también sanar un poquito. Y para acompañarnos tenemos a dos invitadas que son de una calidad valiosa, muy humana. Bueno, por acá tengo a Anabel Giorzo, ¿sí? Ella es especialista en autoestima, también está en su canal dando talleres, ayudando a otras personas. Y por el otro lado también tengo a Noemí Pereira. Ella otra vez vino al programa, así que bienvenida, Muchas Noemí. gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, hoy daremos comienzo a este tema que tanto estuvieron pidiendo y estuvieron haciendo preguntas en la semana, pero voy a hacer una pregunta eh, para, para comenzar el programa, es ¿cuándo nosotros empezamos a sentir que perdemos la autoestima? ¿Cuándo nos damos cuenta que la estamos perdiendo? Y con eso abro el programa. Bueno, buenas Qué tardes. tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sobre todo en mujeres. Sí, Estamos un poco más total. avanzadas en eso, en conversarlo o por ahí en exponerlo. Viene desde chiquitas en esta comparación, en esta presión también social de, bueno, de cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que estar en un sistema, ¿no? Determinado en el colegio, en la escuela, en el trabajo. Y desde ahí, bueno, gracias primero por esta invitación, por este espacio. Me encanta compartir con ustedes. Me gustaría empezar con esta detección. Muchas veces no nos damos cuenta, lo podemos registrar de manera indirecta. O sea, probablemente quizás no decimos, uy, tengo baja autoestima, sino que podemos darnos cuenta cuando nos toca tomar decisiones, cuando tenemos que poner un límite hacia otra persona, cuando tenemos que levantar la voz y salir de lo que llamamos la zona muda y empezar a poner en palabras y hablar y decir, no, esto no me gusta, me parece que esto va por acá, quisiera tener un aumento de sueldo. Son cosas de la vida cotidiana y de la vida en sociedad muy pequeñas y que de pronto, cuando no nos animamos a hacerlo, bueno, ahí hay uno de los tantos indicadores que podríamos tener como parte de, bueno, entonces hay un tema en la autoestima, que es la propia estima o la propia percepción de tomar una decisión. Esa es una de las tantas variables que siempre comparto porque, bueno, fue así también como yo empecé a descubrir en mí el proceso de baja autoestima o de baja percepción para tomar decisiones que nadie las puede tomar por uno mismo, sino las tiene que tomar uno en su vida, ¿no? Entonces, Claro, muchas veces pasa que las personas no se dan cuenta o sea, que están perdiendo la autoestima, pero como que hacen foco justamente en eso que no quieren estar viviendo. O sea, no pueden estar hablando o no pueden estar comunicándose como quieren frente a su equipo de trabajo o Total. a las personas que quiere. O de repente está, como dijiste, nombraste, muchos están en el mismo trabajo con el mismo sueldo, que no están conformes, que no le está alcanzando, no le está sirviendo, sin embargo, lo están sosteniendo. ¿Por qué? Porque está faltando algo y esa repetición justamente de ese malestar, de eso que se ve difícil, hace realmente que vea su valor
empobrecido, ¿no? Su valor propio empobrecido. Y ahí es donde también Hay una sobreadaptación es también, que Total. uno empieza como a querer agradar a todos, entonces me empiezo como a adaptar a este claro, ambiente, justamente porque yo creo que la raíz de todo arranca en el miedo al rechazo, ¿no? sí. A sentirse rechazados, excluidos, fuera de un grupo. Entonces ahí es como que el cuerpo empieza a adaptarse, ¿no? Nuestras neuronas se empiezan a acomodar de tal manera en que empezamos a encajar y nos empezamos como a moldar, ¿no? Como si fuésemos una gelatina que va tomando forma, la forma que creemos que nos podemos proyectar hacia el otro sin tener miedo a desaparecer. Pero es todo lo contrario. Ahí Ujú. empezamos a desaparecer, porque empezamos a Exacto. bajar la voz, empezamos a quedar bien, a no incomodar, a hacer silencio, a no voy a preguntar esto porque qué van a pensar de mí, ¿no? Y esto del miedo al rechazo para mí es como el inicio bastante probable del tema de autoestima, ¿no? Sí, pero si bien ahí es, bueno, o sea, la pregunta que estuvieran haciendo es ¿cuándo nos damos cuenta? ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que no tenemos autoestima? O sea, ¿cuáles son, digamos, esto? Sé que, digamos, debe haber muchas maneras, como Mm. pensando en que cada uno somos únicos, pero ¿cuáles son los que decimos, bueno, tengo la autoestima dañada porque esto? Porque de repente, bueno, hay muchas personas que se hablan mal, o no sé si se hablan mal, sino como que tienen quizás una especie de ir despacio, ¿no? Como una conversación consigo mismo, que a veces no es súper positiva todo el tiempo. Entonces, ¿eso podría determinar autoestima? O hay personas que tienen la autoestima alta y también pueden en algún momento hablarse mal? Por eso para que puedan ver la diferencia Mm. en cuanto la estima, el valor que va teniendo. Claro, sí, sí, sí. Sí. Justamente eso me trajo a memoria. Tengo una amiga muy cercana que me dijo una vez, hablate con amor. Yo hasta ese momento, chicas, y les juro que no fue hace mucho, Ujú. me dice, hablate con amor. Hasta ese momento yo no había registrado la cantidad de cosas que me decía, ¿no? Era como mi Claro, propio hater interno. muy bueno. Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta y a cambiar un poco el lenguaje interno, que eso también nos construye. Ujú. Justamente, estamos construidos a través del lenguaje. Entonces ahí como que empecé a modificar esas pequeñas cosas, son pequeñas cositas, ¿no? Uno Claro, dice, la autoestima es como un tema gigante y decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Es sí, como sí. hacer un rascacielos y digo, ¿por dónde arranco, no? Entonces, esas pequeñas cosas, ¿no? Empezar a hablarte con amor, a tratarte bien, ¿no? Ujú. Porque es muy normal que entre mujeres incluso nos digamos cosas lindas, ay, qué lindo tenés el pelo, ay, qué lindo que tenés, qué linda que te queda esa ropa, ese color Sí. y Pero a uno tal. mismo, no. Cuando es para uno, Sí. o sea, y ahí es como que todo eso empezó a trabajar hondo. Y con esa frase tan simple como tratate bien, Sí. ahí empecé como a hacer el cambio. Ujú. No sé si les pasó a ustedes o tal vez tienen otra Sí, forma, pero Sí. yo fui por ahí y a bueno, partir de Está ahí bueno eso de las está conversaciones bueno, internas como disparador, porque claro, es como la base de... Para mí un poco el planteo es todas las decisiones, incluso sociales, o todas las decisiones que, digamos, si queremos un mundo mejor, bueno, empecemos por casa. Y en esto de empezar por exactamente. casa es Ujú. la construcción de una autoestima que, a ver, si tuviésemos todos una autoestima sano e íntegro, no tendríamos la sociedad que tenemos. Entonces, Ajá, el primero que diga que no tiene problema de autoestima, y yo lo invito a revisarse, o bueno, quizás no sea un indicador en este momento, pero en algún momento de la vida esa piedrita va a saltar por algún lado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, incluso siendo argentinos, la mayoría tiene línea de inmigrantes y demás, hay una historia familiar que nos atraviesa, que no es solamente de nuestra familia, mamá, papá, o quienes tomamos como mamá y papá, sino que hay todo un linaje ancestral, y bueno, ahí entra toda la línea de constelaciones familiares que, nos guste o no, heredamos emociones y sobre todo miedos, y ahí es donde entran todas las lealtades invisibles. Estas lealtades invisibles son justamente esto de por ahí no hablarnos con amor, o esto de sobreadaptarnos, porque bueno, en casa, no sé, mamá y papá son profesionales y nos dijeron entonces que teníamos que ser sí o sí con un título universitario. Y si claro. no tenemos ese título universitario, como mamá y papá son nuestros ejemplos,
como niños procesamos que, bueno, que eso era el valor. Entonces, si vos tenés un oficio o de pronto tenés un talento que no está avalado por una universidad, no valés nada. Entonces, es muy particular de cada persona el poder detectar, pero siempre la base es revisarse. Y en esto Sí. entra el no vivir una vida de otra persona, el registrar si los deseos que estamos teniendo en nuestra vida son propios o son claro. heredados. Hay un montón, Hay sí, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero muchísimo. yo creo que también justamente la autoestima tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, de 100%. cómo nos tratamos, cómo empezamos a ver nuestros errores, porque todos vamos a cometer errores y de ahí tenemos el aprendizaje, pero sin embargo, eso que, que nosotros vemos, Ujú. cómo nos vamos hablando, qué nos decimos, ahí es cuando empezamos a ver esto, ¿no? Que es la relación con nosotros. Y algo que ustedes estuvieron diciendo, que, por ejemplo, cuando nosotros, cuando ustedes estuvieron diciendo que en relación a cómo lo llevábamos nosotros, Ujú. bueno, en mi caso, por ejemplo, también me di cuenta que hizo un cambio cuando entre tantas cosas que hago, bueno, veía que algunas se traban. ¿Qué pasa? Si se me traba alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, me tienen que entregar algo, o veo que no tiene el humor que doy yo, por ejemplo, no tiene el mismo humor, entonces ahí es cuando a mí me pasa que, por ejemplo, antes me frustraba, antes decía, no puede ser, que no sé qué pasó, qué sé yo, tantas preguntas. Hoy no, hoy lo que hago es mandar luz para que esa persona se sienta mejor, para que esa persona esté entera y después cambie todo a mi favor, que mejore más aún. Y me ha pasado eso, me ha pasado que a partir de eso empecé a ver todo mucho mejor. Y quizás también eso que pasó, esa como diferencia que hubo, hizo que valore más cosas. Entonces, bueno, veo una diferencia, como decías Noemí, que vos también ves una diferencia en cuestión a Ujú. cómo te tratás. Hoy veo una diferencia, ya no es mío, Sí. ¿no? En esto de mandar luz, no es mío, es de esa persona. O sea, ¿y qué puedo hacer yo, no? Bueno, listo. O sea, esa es mi manera, ¿no? Mando luz y otras personas quizás, bueno, buscan ponerse como una especie de barrera. Alguien me contó que lo que hace es como ponerse una mantita, ¿no? Como darse cariño con esa manta. Entonces, bueno, cada uno va buscando a su manera. Yo me digo una frase, dice, ¿qué pasa cuando te tratan mal? Me trato bien y me voy, ¿no? O sea, es muy simple y a la vez es complejo porque hasta que nos dimos cuenta de que nos tenemos Sí, que agarrar el vasito de agua e irnos a otro lado, pasó un proceso. pasó un proceso, ¿no? Pero la verdad que simplificarlo, o sea, te envió luz, está todo bien, pero hasta ahí. Sí, Esto de poner límites que decías, Ani, total, Tal cual, ¿no? total. De decir, bueno, hasta acá, olvídate. Sí, ¿no? sí. Que no es Sí, Y nada ahí fácil. es muy no, ahí bueno eso, recuperas tu voz. es muy bueno eso Total. lo que decís porque tenés razón, porque a veces también no es esa cuestión, está muy bueno que hagas ¿cómo se dice? El aporte, porque no van a pensar que mandando luz ya está, No, no es claro. así, sin embargo es para estar el 100% y poder resolverlo, ¿no? Porque de eso se trata. Sí. Cuando digo de mandar luz, se trata de eso, ¿no? Te pasa algo en una persona, listo. Eh, o sea, te pones en un lugar donde mandas luz y que no te llegue a vos esa energía, esa frustración, Total. esa emoción que no te está sirviendo. Sí. Entonces, lo ideal es mandar luz, vos mantenete en el 100% de tu energía, de tu luz, y que puedas resolver eso. Que cuando esa persona quizás generó una diferencia, una situación que es incómoda, que puedas ir y con este 100%, con estar entera, con una buena comunicación hacia vos, puedas ir y resolverlo, puedas hacer algo para que esté mejor la próxima, ¿no? Es la idea. Sí, a veces cuando contaban todo esto digo, claro, hay muchos patrones heredados de familia. En mi caso, por ejemplo, hay una frase que la tengo muy ahí como eh, siempre uno, o yo al menos, en mi historia personal, en mi crianza, siendo hermana mayor y demás, siempre me acostumbré
a callar para no generar molestia, ¿no? Porque había prioridades, estaba mi familia, mis hermanos, etcétera. Entonces uno como hermana mayor, yo asumí ese rol tácito, porque no es que mis viejos siquiera me lo dijeron, Claro. Mamá, papá, besito, los quiero mucho. Es algo que yo asumí y eso está en constelaciones decimos mucho en mi campo, ¿no? Como mi campo de información, lo que mi alma trae, bueno, un montón de data que es de uno propia y a medida que uno empieza a clarificarse y a entender qué le está pasando, puedes tomar acción en la realidad. Hasta que yo no me di cuenta de todo esto, pasaron largos años de mi vida de siempre callar. ¿No? Para que esté todo bien, callo, para que esté todo bien, me sobreadapto, para que esté todo bien, me silencio, ¿por qué no? Y siempre aprendí a pensar más en el otro que en mí misma. Y eso lo empecé a incorporar como un hábito de, no, bueno, porque entonces le pasa esto a esta persona y entonces yo, siempre pensando yo en sumar al otro y nunca en pensar en mí. Y incluso lo veía como pecado. O sea, si yo decía, che, no, yo esto no lo quiero, y la otra persona sí, yo era capaz de callarme. De hecho, me pasó, me callaba muchísimo para que esté todo bien. Claro, llega un momento de la vida en el que colapsás. Colapsás, te enfermas, el cuerpo te habla, te empieza a dar señales, de pronto empecé a tener cuadros de mucho estrés, que el cuerpo era como, bueno, empezá a hablar porque te estás literalmente muriendo por dentro. Entonces, es todo un proceso de también destrabar, porque a mí nadie me dijo, yo me lo conté y sobreviví con eso muchos años, de decir, bueno, si yo me sobreadapto, entonces está todo bien. ¿Qué pasa si ahora, con respeto, con amor, me planto y digo, no, mira, esto que decías, no, es hasta acá, está todo bien, me trataste mal o lo que sea, es tu línea de pensamiento, yo estoy acá, me costó muchísimo y hasta el día de hoy pararme y decir, che, no estás matando a nadie, no estás haciéndole mal ni daño a nadie, estás simplemente poniendo en vos lo que te pasa y cómo percibís el mundo. Yo creo que ahí hay una clave súper importante para la infancia también, ¿no? O sea, la importancia de somos todos adultos con niños dolidos dentro que nos fueron quedando así como congelados y que cuando la vida nos trae determinados procesos, bueno, tenemos que ir y recuperar y trabajar en el presente, que es esto que decías, Noé, y bueno, Gaby, de el coaching o las constelaciones trabajan por sobre todo en la conversación actual, pero también es a medida que podemos y nos atrevemos a buscar esos pedacitos de, che, ¿yo dónde aprendí esto? Porque de algún lado me lo aprendí, de algún lado algo que me pasó en una relación, en amistades cuando era más chica, en algún momento en el que yo me sentí abandonada, sentí rechazo, sentí que mi voz no valía, bueno, hubo algo que yo hizo que musa, me quede callada y no hablara más. Y así fui creciendo hasta llegar a la vida adulta y tener ese hábito de decir, che, no, pará, pero si decís lo que te pasa, está todo bien. Entonces hay como un viaje al pasado, por así decirlo, de buscar esos pedacitos que quedaron en nosotros dolidos y empezar a desgrabarlo para poder sostener que sería como una dieta, porque es como ir al gimnasio. Bueno, el reconfigurar la conversación lleva como un ejercicio diario, porque el patrón te va a tirar, no, cállate, no te calles, habla, ¿no? Como ese tironeo. Sí, total. Bueno, justamente me habían mandado un mensaje, Mario de Tigre, me había dicho también esto, que justamente le pasaba lo que habías contado en cuestión a que cuando, no, o sea, quería hacer cosas y de repente o quería decir cosas, se sentía como que ponía en lugar, en primer lugar a la otra persona y como que lo relacionaba con el egoísmo. Es como que para no ser egoísta, dejaba, digamos, su propia estima, ¿no? O sea, como que se dañaba a sí mismo. Es como que eso se dio cuenta. Y bueno, es en relación a lo que decís, ¿no? Es como esa creencia, es como que justamente todas nuestras acciones están determinadas por nuestras creencias que vienen de la infancia, de nuestra vida, de las cosas que vamos teniendo como experiencia. Y a partir de eso empezamos a tener esas acciones que no podemos comprender por qué estamos haciendo esto, por qué nos dejamos para último lugar, por qué no logramos conseguir lo que queremos o lo tenemos todo racionalizado, sin embargo hay algo que empieza a trabar, ¿no? Hay algo que no se puede, por más que nos decimos y como estábamos hablando acá, nos estamos diciendo, dale Gaby, dale, vos podés, Gaby, dale, te lo tenés que hacer, te levantás temprano y lo haces. Pero sin embargo está toda esa comunicación y ¿qué pasa? O sea, la comunicación interna en ese momento está siendo incongruente con las acciones. Sí. Y Bueno, aprendimos un poco a
que destacar era salir de la media, ¿no? Y esto Ujú, del miedo al Ujú. rechazo también, cuando Sí. éramos claro. niños y tal vez alguno tenía algún talento o una beta por la cual decir, bueno, voy por el arte, voy por el deporte, por, no sé, las letras. ¿Qué pasaba en esos grupos? A ese que empezaba a destacar, lo bajaban, ¿no? De Sí, un sí. pelotazo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos creciendo con esa voz, ¿no? Como diciendo, che, pará, no sobresalgas porque Ujú. te brillás mucho, entonces pará porque me encandilás ¿no? Y aprendimos a apagarnos de a poco, Ujú, ¿no? Decir, uy, mirá esta, ¿qué le pasa, no? ¿Qué se cree? Ujú. Yo me acuerdo que pensando un poco en el tema de conversación de este stream, me acordé, vino así como un recuerdo flash de cuando yo era chica, firmaba Yo Genia. Era muy gracioso. Ah, Hacía mi firma, que era un garabato, y ponía Yo Genia, ¿no? Entonces yo digo, ¿en qué momento de la vida dejé de decirme Yo Genia y Sí. empecé a creerme, porque permití que entre esa voz y me Ujú. la conté, ¿no? Como decía Ani, y Ujú. empezamos a ese diálogo interno donde yo decía, yo no puedo con esto, no sé, por ejemplo, mira, tardé 15 años en rendir una materia del secundario ujú, y hoy terminé mi tercer carrera, ¿no? mm. Entonces, vos decís, ¿era falta de capacidad o era una creencia que estaba sosteniendo, Exacto, sí, Sí. sí. Y ¿no? qué Sí. interesante lo que decís, ¿no? Porque justamente en cuestión a lo que englobamos en una palabra como genia, soy genia, y de repente empezás a ver que en ciertas cosas que te van pasando que no está funcionando como querés, y de repente ya pasa eso, no soy genia, ¿no? A esas creencias que tenías, es como Ujú. que ya listo, la tiraste, la sepultaste. Entonces, bueno, pregunto justamente a la audiencia. ¿Qué quieren, digamos, qué se acuerdan en este momento que se decían y que hoy no se dicen? Así como contó la invitada Noelia, Sí. o sea, ¿qué se decían antes que estaba muy bueno y hoy quizás ya no lo están diciendo? Está muy bueno para recordarlo. De Sí, hecho, si hubiese 100%. sostenido esa creencia, Ujú. ¿cuántas cosas Tremendo. hubiese logrado? Sí, es que sabes que me dejaste pensando, ¿viste el famoso el genio de la lámpara? Bueno, tiene toda una analogía, ¿no? Con el Mm, alma. Si queremos saber, o por oposición o por afinidad, digamos, ¿no? Encontrar en nosotros mismos dónde tenemos baja autoestima o por qué no hacemos nuestros sueños realidad. Nah, eso es un volado, esto es un delirio. ajá, Y es como el Claro. primero que se lo cuenta y se lo baja es uno. Y claro. aprendimos a bajarlo. Entonces, yo como ahí como indicador de para salir y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu sueño? ¿Dónde está tu alma? ¿Con qué estás Exacto. vibrando? Eso por contraposición te va a mostrar las cosas que vos no pudiste concretar, no por falta de capacidad, sino porque no te animaste o no te atreviste a superar aquello que tenías que superar para vivenciar y unir esto que siempre hablamos de el alma y la personalidad o el ser, lo más auténtico de vos. Las personas que Claro. hoy yo considero por ahí que son talentosas o que tienen mucho magnetismo en el sentido de que son virales. Bueno, muchas veces hay de todo en la Viña del Señor, pero digo, fijémonos, yo observo mucho que son auténticos. No les, Ujú, pero literal, no les importa lo que están, o sea, no ujú, les importa, tienen como una mentalidad en la que se valoran y saben el valor que tienen y lo dan al mundo, ya, sin problemas. Son muchas nuevas generaciones, ¿no? O sea, claro. por Sí. ahí nuevas generaciones tienen mucho más esto del streaming, de ser Sí. influencer y demás. Y digo, bueno, ¿qué es ser influencer? Influenciar. ¿Y qué estás influenciando? Más allá del contenido que estén dando, para mí la mirada es, están influenciando ser auténticos, porque no te podés, esto de bajar al que está brillando, en realidad es por una total creencia social de carencia, ¿no? Ujú. Muy de Ujú, nuestro país, de decir, bueno, no se puede compartir, no hay abundancia, uno tiene que ser mejor que el otro, ¿por qué no todos mejores? ¿Por qué no cada uno brillando en lo que tiene que brillar? ¿Por qué no está eso en el inconsciente social? Bueno, creo que por ahí en parte es empezar por uno, ¿no? Sí, a De desprogramar, atreverse, a total, desprogramar todo lo que nos fuimos total, creyendo todo este tiempo y sí, también que traemos de otras generaciones, sí, ¿no? Nos compartía Ana el tema de tal vez nuestras mamás, nuestras abuelas, abuelos, padres, ¿no? Que aprendieron como también a sobreadaptarse porque vienen de totalmente. guerras, porque vienen de carencias. eh, y creo que esta recién es la primera generación que nos animamos a Ujú. exacto. mirarnos, Sí, Bueno, ¿no? sí, si bien, digamos, todo es histórico y también va cambiando de acuerdo, digamos, al tiempo, a la historia, antes nuestros papás no hablaban como nosotros.
O sea, estaban, digamos, silenciados por cuestiones que fueron pasando en Total. históricas, por ejemplo, bueno, los golpes de Estado, ¿no? Toda esa manifestación, cómo fueron silenciados y desaparecidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que yo fui, digamos, viendo a mi infancia, que teníamos una forma, digamos, eh, de comunicarnos en la mesa, ¿no? Que era todo muy callado, todo muy delicado. Y hoy charlamos un montón en la mesa. Y yo me acuerdo que antes no hablaban como hablan ahora. Y todo empezó en cuestión a cómo fuimos nosotros, cómo empezamos a ser nosotros tan libres. Y después se soltaron quizás las personas mucho más grandes a poder hablar, a decir, a sentir. Pero bueno, esa fue una realidad también. Y hoy Sí. estamos, digamos, antes estaba, digamos, desde ese lado. Hoy estamos en, digamos, en un momento, como estaban diciendo, en cuestión de influencer. Ujú. Estamos siempre, o sea, comparando o, o diferenciándonos con rasgos estéticos o calidad de vida. Es como que van pasando esas cosas que también afectan la autoestima y también, bueno, genera, digamos, como esa Una presión Una también, esa genera presión. una presión presión que no social es muy nuestra, fuerte, no muy es fuerte. nuestra, No, sí, justamente, sí. no nos hace valorar eso que hoy tenemos y estamos viviendo. Sí, y viene muy desde la frecuencia del miedo, ¿no? O sea, el miedo como contrario al amor te quita toda posibilidad, porque Total. todas las decisiones que estás tomando, yo me quedé con esto del miedo y también con esto de la herencia emocional, con esta pregunta que te había hecho esta persona de tigre, Ujú, esta creencia de... así como te ganarás el pan con el sudor de la frente y el trabajo tiene que ser súper mega sacrificado y está como esa creencia de las generaciones un poco para arriba de nosotras, también está esto como el amor como sacrificio, ¿no? La claro, creencia de que entonces por amor doy todo y me sacrifico. Y claro, es una creencia muy El instaurada. amor todo claro, lo puede, Todo lo ¿no? puede, el amor incondicional, como el amor incondicional te puede llevar a estados totalmente desiguales, claro. donde hay una desigualdad por la pareja, ¿no? Esto se ve Ujú, mucho en constelaciones. Por ejemplo, si yo te doy un caramelo, ¿no? Somos una pareja, un vínculo, una amistad o cualquier otro tipo de relación. Vos das un caramelo y la otra persona te devuelve un caramelo. Ok, y eso está igualitario. Ahora, claro, vos das un caramelo, la otra persona no te da nada. Ok, das de nuevo un caramelo, un chupetín, y la otra persona no te da nada. Se generan, o sea, eso se sigue acumulando en el tiempo y eso no es constructivo ni potenciador, sino todo lo contrario. Es una pareja totalmente desigual claro. donde vos estás dando, dando, dando y la otra persona no te está devolviendo, incluso se está generando deuda. Y eso también baja la autoestima, porque la otra persona siente que nunca te puede devolver y vos sentís que nunca alcanza, porque estás dando, dando, dando y nunca vuelve nada. Entonces, Ujú, el nivel de falta de conciencia social, en claro, inteligencia emocional, en esto, Sí. en educarnos en valores y en tratar, por lo menos desde nuestra propia conversación interna, de repreguntarnos, bueno, ¿cómo pienso el amor? ¿El amor como sacrificio? ¿El amor como base de qué? Porque también es claro. la construcción de la autoestima. Yo Bueno, voy con esto mucho, está contestando justamente lo que sí. estaba preguntando Olga de Mm, Pacheco. Así que, bueno, te ok. agradezco. Bueno, Olga ya te contestó, te mando un beso por hacer la pregunta. Me quedé con esto, ¿no? De cómo es esto de pensar en el amor incondicional, ¿no? Que es como un mandato casi que Total. tenemos, ¿no? Mm, Como una necesidad de amar incondicionalmente. Y bueno, los otros días también en una charla de mujeres dije, no, no es amor incondicional, hay que poner condiciones. Te voy a poner esta cláusula, esta cláusula, esta cláusula. Y yo me ujú. comprometo a esto, a esto y a esto. O sea, terminemos con el discurso del amor Claro. incondicional y empecemos a poner condiciones. O sea, Eso es muy el bueno respeto no se porque, negocia, claro. o sea, ¿no? Y cambiar un poco cómo nos hablamos, Sí, esto de hablate con amor y también Ujú. recordá que incondicional no, poné tus propias total. condiciones. Bueno, Salir de la zona eso lo muy... que me decís vos en cuestión a las condiciones, justamente había escuchado que esto que dicen que si el amor tiene medida, o sea, el amor tiene medida, sí, la tiene, que sería esto que dijo Noé, que serían las condiciones, los límites que vamos poniendo, y ahí vamos viendo esa medida que hay. Por ejemplo, cuando amamos y queremos a la otra persona, decimos, bueno, voy a hacer esto y hasta acá nomás porque
a mi amor esto no le va a gustar. Entonces hay una medida y empezamos a sentir más amor y empezamos a ser conscientes a partir de ese límite, de esa condición, de esa construcción que vamos haciendo, esa medida, eso, estoy amando mucho a esta persona. ¿Por qué? Porque de repente la cuido, o sea, busco que se sienta bien, que se sienta cómoda, y en relación a que a también que no me hace mal a mí, ¿no? Que me siento bien también haciendo eso. Así que bueno, en esto me hizo acordar, ¿no? Así que gracias. Sí. Bueno, ahí uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? O sea, el amor Exacto. es propio y el amor que vos pudiste cultivar con vos mismo, que siempre se puede aumentar, no, nunca es tarde, no importa la edad que tengas, siempre el amor es un amor propio y obviamente cuando uno empieza a profesar y a vivenciar eso, sí, hay vínculos Claro. que se rompen. Hay Ujú. vínculos, pero no porque querramos romperlos, sino porque no están acostumbrados y están habituados a una manera de ser tuya que era, bueno, en otra Funcional. condición, era Claro. funcional a ese sistema, tal cual. Entonces Ujú. ahí también nace esto de, bueno, cuanto uno más amor puede cultivar en sí mismo, más puede dar y más consideración puedes tener y respetar el tiempo del otro si vos respetas tus tiempos. Si vos sabés que esto para vos es, no sé, la hora del gimnasio, de escuchar música Claro. o de... Si para vos eso es sagrado porque te cambia el día y realmente lo comprobaste y es innegociable, bueno, ahí están las pautas y condiciones, ¿no? Claro. De poder vincularte con un otro. Ajá, sí, también. Y bueno, justamente también una de las cosas que me preguntaron es, bueno, en este caso me preguntó, a ver, yo me voy acordando las preguntas y después de los nombres. Bueno, me preguntaron también en cuestión a cuándo aparece, y esta es Mayra de Pacheco también. ¿Cuándo aparece el daño en la autoestima? ¿Solamente aparece en la infancia o también aparece en la adultez, eh, cuando uno es grande? No, creo que aparece en la infancia como primera infancia. Ujú, Puede que tengas algún recuerdo o no, Mm. o ujú. puede que tengas en la vida adulta, en la adolescencia. Si vos hoy te También, parás y decís, bueno, a ver, ¿qué cosa me bajó? ¿Qué me hizo mal? No le pongamos la autoestima porque por ahí es como capaz que no lo encuentro fácil. Si yo me claro. tengo que ir a buscar un recuerdo, bueno, ¿qué cosa no me gustó? ¿Qué cosa me hizo mal? El primer recuerdo que se te venga, ahí ya tenés una punta de ovillo. Después hay que trabajarse mucho, hay que buscarse, hay que tener tiempo y disposición para qué, porque Claro. por ahí te podés poner, quiero encontrar el recuerdo de mi infancia y no, no te viene, porque no podemos controlar nada, Claro. mucho menos vamos a controlar nuestros recuerdos. Entonces es como, bueno, listo, lo quisiste buscar pero no llegó. Si no llegó, no estás listo o no es por ahí. No estás listo para encontrarte con ese recuerdo porque también hay que ponerle cuerpo y probablemente te Ujú. duela. Probablemente te encuentres Claro, con ese niño herido, dolido. ¿No es infancia? Bueno, no sé, vamos a adolescencia, o vamos a juventud, o vamos al mes pasado, o el fin de pasado, exactamente. saliste con Sí, alguien, che, ¿qué te pasó? ¿Te sentiste bien? Esto no me gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Qué sensación tuviste? claro. ¿Sentiste que había una falta de respeto, que hubo un abuso porque tuviste que pagar la cuenta, qué sé yo, abrí un tema, pagar la cuenta? No lo sé, pero digamos, ¿cómo te sentiste? Buscar en cada uno ese punto, ¿no? No sé, Claro. no sé, no es. Sí, no Sí, porque siempre, perdón, no digo, no siempre es algo traumático, ¿no? O No, sea, claro. puede ser hasta, no sé, en el recreo, en el año tal, con una amiga que no te invitó a jugar y eligió a otra, Ujú. ¿no? Y capaz que es una pavada y uno lo pasó por alto, pero en ese momento quedó una sobreadaptación. Claro. total, total. Y después en el vínculo, años más tarde, cuando estás, no sé, haciendo un trabajo práctico en la facultad, cuando estás, tu jefe está eligiendo a alguien para hacer un proyecto Claro. y te dice, no, vos no, el de al lado. Ahí es donde vuelve ese recuerdo, ¿no? Y tal vez no es, obviamente, hay cuestiones traumáticas graves Total. que nos van a determinar un montón de Sí. cosas y es importante mirarlas. Pero a veces es ese pequeño gesto donde nos sobreadaptamos y quedamos al costado, eligieron a otro y después eso se replica en un montón de situaciones Claro. que nos hacen también ir bajándonos el precio. Sí. Sí, Bueno, lo que iba a aportar justamente lo que decía Ana, en cuestión a también lo que preguntaron, ¿no? Si, ¿cuándo empieza el daño en la autoestima? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuve en una consulta a una persona que decía, bueno, no puedo hacer nada. Y yo antes hacía todo. Desde que estoy con esta persona, con esta pareja, que estamos bien,
hoy no tengo la autonomía que tenía antes, hacía proyectos, abría cosas, lo hacía tan fácil y sin embargo hoy me cuesta. Hoy pienso un montón y por más que diga, bueno, lo hacía antes, hoy, ¿qué pasa que no lo hago ahora? Entonces ve como que no puede, como que se paraliza. Entonces, en relación a lo que dijo Ana, esta persona pensaba que la autoestima se le bajó en ese momento. Sí, o sea, sí. ¿Pero por qué? Porque estaba como, antes de esta persona, estaba viviendo, digamos, en vínculos donde no se despertaba, digamos, esta manera de tratarse, ¿no? Porque mientras estaba todo bien, entre comillas, no tenía, digamos, que salir de la zona de confort y ver cómo se relacionaba consigo misma. Pero en cuanto las cosas fueron diferentes, ahí empezó a ver que su relación consigo misma era diferente y tenía que ver con la infancia, ¿no? Con algún Mm. patrón que se repetía justamente, ¿no? Puede ser una cuestión de control que hubo antes y empezó a aparecer en esta relación. Entonces, lo que contaba era que estaba con una persona que le hacía todo, que le Claro. hacía todo, que deja que yo lo hago, deja que yo te lo pongo, deja. Entonces ella le encantó al principio y después con el tiempo ya dejó de hacer todo. Claro. Y ya le costaba seguir, Fue es más, no cediendo, podía cediendo. hacerlo en esta persona y justo estaba en un momento que no quería estar más con esta persona, pero no podía, o sea, tener la autonomía para hacer las cosas. Entonces, respondiendo justamente eso, quizás hoy sentimos que tuvimos como la autoestima alta y después como que se nos baja. Es así, exactamente, ¿no? Como que sienten que está bien, o sea, tuvieron más valor en un momento y hoy sienten menos valor, pero es en relación justamente al pasado, ¿no? Esto que fuimos eh, incorporando en la infancia, con las experiencias, con los hechos repetitivos, con esas cosas que nos dijeron y nos marcaron y eso hace que nosotros tengamos esa perspectiva de nosotros y quizás hasta la adultez, hasta el momento que pasó algo que realmente tocó esa fibra, tocó esa herida, no se despertaba. Y una vez que se despertó y empezamos a sentir eso que sentimos una vez de niños, que como decía Ana, ¿no? Que hasta hoy no, eh, o sea, no lo sentíamos, pero hoy nos duele, hoy nos cambia, nos ayuda, nos muestra la relación que estamos teniendo con nosotros mismos. Sí, Sí. también replicamos Ujú. un poco los vínculos de nuestros padres, Totalmente. que son Totalmente. bastante complejos. Y aparte, Sí. también cuando vibramos con otra persona y conocemos a nuestra pareja Ujú. o también en vínculos de amigos y demás, eh, pensemos que estamos con otro niño herido. Tal cual. ¿No? O Somos sea, todos niños heridos. somos todos niños que vamos como adultos. rotos por la vida, Es claro. que, Y mira, me gustó Sí. que alguien me dijo justamente, me dijo, todos de alguna forma estamos rotos, ¿no? Como que todos tenemos algo ahí que duele, ¿no? Que quema, que necesita ser trabajado, todos tenemos. O sea, no hay quien no lo tenga, no hay quien no lo tenga totalmente, digamos, bien claro, y el otro me todo. Sí. viene a mostrar también a dónde me duele. Ujú, Obvio, sí, ¿no? exacto. justamente. Los vínculos que atraemos nos vienen Sí. a enseñar justamente eso. Ahí, esa es la invitación por ahí Ujú. desde constelaciones, una mirada un poco más holística o incluso desde coaching, de decir, bueno, todo lo que viene hacia nosotros nos está trayendo información. Yo la información la puedo tomar, la puedo administrar, la puedo gestionar para tomar nuevas decisiones. Con esto que contabas, Gaby, del caso de la consultante, bueno, yo me sentía muy identificada y lo vengo trabajando también, el hecho de el autoestima, la creencia, ¿no? El autoestima asociado a tener el control. Claro, cuando yo Claro, tengo control de la situación me siento segura, siento que exacto, soy súper bien. poderosa, puedo hacer un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando con el arquetipo de, o sea, por crianza, por heridas, etcétera, yo me constituí de esa manera, psicológicamente, emocionalmente, entonces, listo. Ahora de pronto la vida me dice, no, viene el cambio. Soltar el control. Ya fue, ahora tenés otra persona igual a vos, que tiene el mismo proceso de ser proveedora, en este caso de que Claro. resuelve todo,
¿y ahora qué hago? Me saca totalmente de la zona de confort. Entonces, Sí, ¿cómo es esa reconfiguración de la autoestima? sí. También el aceptar sentirse merecedora, pero en un Ujú. equilibrio, ¿no? Tampoco es, bueno, no hago nada, no, entiendo el punto, Ahí voy a una pregunta pero que es me... como disruptiva ¿no? La cabeza queda como... Sí, ahí voy a otra pregunta también que me hicieron por WhatsApp. Me preguntaron, digamos, ¿cuál es la diferencia entre la autoestima y el ego? ¿No? ¿Cómo saber cuándo es autoestima y cuándo es Ujú, ego? Y el ego opera desde el miedo. sí. Ujú. El ego opera desde el miedo y la autoestima es otra cosa. Y creo que estamos también en permanente construcción. Nos atrevimos, como dije recién, ¿no? Esta generación nos atrevimos a mirarnos a nosotros mismos, Sí, a decir, che, esto no me gusta, lo quiero cambiar. Creo que por primera vez en la historia, ¿no? sí. Y Y siendo que levantamos la mujeres, mano. claro, y siendo mujeres, diciendo, che, mirá, voy a dejar de pedir permiso, voy a pasar directamente, voy a hacerlo directamente. Sí. Entonces, digo, bueno, para nosotros todavía esto está muy verde. Tal vez generaciones que vengan después lo van a tener mucho más claro. Yo veo hoy en mis hijas que tienen otras respuestas que yo no Mm, las tuve. Ay, yo trabajo con 100%. niños y no es impresionante, me quedo Son sabios. sorprendida. Total. ¿Cómo responden? Sí, ¿Cómo, sí, qué libres que sí. son? O sea, es nada, no importa nada, ellos tiran lo que quieren y eso está, no, Tremendo. Bueno, tremendo. ese es el genio, ¿no? Ahí en esas edades de Ujú, niños jóvenes claro. es cuando todavía se está armando la personalidad, la personalidad igual ego, ¿no? O sea, yo estoy acá y tengo mi ego, mi ego es el que te está hablando, o sea, si no, Claro, no podría hablar, ¿no? Ser como un exacto. vehículo. Ahora, en el autoestima también está esto de el ego de alta autoestima y el ego de baja autoestima, Eso, que son dos Sí. caras de la misma moneda, porque el que tiene el ego de que se la sabe toda o de que todo lo puede, también tiene problemas de autoestima, aunque no lo aparente. Totalmente. Solo que aprendió, de acuerdo a su contexto de vida y demás, a, bueno, en vez de callarse, Me mi hago caso es ego fuerte. de baja autoestima, me hago fuerte y yo puedo con todo y no te dejo pasar una y por claro. dentro estoy re sufriendo y me pasan un montón de cosas. Entonces por ahí, aportando también a esto de la pregunta de qué es ego, bueno, ojo, porque también hay mucha gente con mucho ego y que tiene problemas de autoestima. También, es exactamente eso lo que iba a decir, justamente porque el ego es, o sea, sería como la máscara o cómo nosotros nos vamos a ir vinculando con otras personas. Entonces, bueno, aparece como de repente en cuanto, o sea, nos sentamos, ¿no? Por ejemplo, sentimos que en esta situación, en este sistema, nuestro ego necesita ser elevado para que para Sí, sobrevivir. Y quizás tal cual. está con el ego elevado, pero ¿por qué? Porque necesita demostrar que sabe todo, que tiene dinero, que esto, que lo otro, pero ¿por qué? Porque es una manera de supervivencia justamente, porque está sintiendo que está vulnerado y por eso empieza a aparecer toda esa cuestión. Entonces, la autoestima, como venimos diciendo acá, es la relación interna que Sí. tenemos con nosotros mismos. Entonces, a partir de cómo nos hablamos, y justamente también había Carla, te mando un saludo, Carla Loto de- del Talar, que también había comentado, ¿no? Esto de cómo nos comunicamos también, que a veces siente que cuando hace las cosas nunca es suficiente y se lo va diciendo ella misma, no es que se lo tiene que decir otra persona también, esa relación que tenemos, decir, bueno, sentir que nunca alcanza, me había dicho, ¿no? Porque la pregunta que había hecho, que había puesto para que empiecen a preguntar, a hacer las preguntas que querían en el programa, era cómo se hablan, a ver, cómo se están hablando, si la voz de sí mismo está siendo dura consigo mismas. Entonces, ahí fueron compartiendo esto, ¿no? Que sienten que no alcanzan y ellos son como su propio, ¿cómo se dice? Su propia voz dura, esa voz que es cruel, El que es crítico. crítica, Sí, justamente, y no se ven en los logros, no se ven en eso bueno que están haciendo. Es como que justamente esa voz que necesitamos, que es la de compasión, la de comprensión, no está en ese momento. Otra cosa también que me preguntaron en esto en el Instagram también, me preguntaron es cómo hacer para dejar, me preguntó Pablo, eh, bueno, esto me lo preguntó por mail, por Instagram, eh,
¿cómo dejar de pensar negativo? Porque no puede dejar de pensar negativo. Piensa y piensa y se da cuenta que todo lo que piensa es negativo en relación a lo que hace. Él se dedica a la música. Entonces, ¿cómo puede hacer para callar esa voz? Estaba diciendo. Qué fuerte. Ujú, Creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Esto de dejar de pensar negativo, desde mi lugar yo haría dos cosas. Primero, tratar de indagar dónde aprendí eso, ¿no? O sea, de dónde viene, para simplemente entender, ok, esto lo aprendí acá, no me pertenece, o puedo tomar decisión de mi vida a partir de ahora. También hay un querer cambiar. eso. Si no está el hartazgo de decir, que me imagino que Pablo quizás está en ese estado, decir, bueno, me harté, ¿sabes qué? Hasta acá me quemé la cabeza a mí mismo, ya está, estoy en este loop de pensar negativo y no salgo más. A partir de ahí hay una real posibilidad de cambio, porque tenés que cansarte de Sí, esa voz que te Sí. lastima, de esa voz que exacto. te habla mal, que en realidad sos vos mismo, de esa voz que piensa negativo. Entonces, primero es cansancio, hartazgo, y a partir Exacto. de ahí tomar decisiones, ¿no? El empezar a cambiar como una dieta, como un ejercicio, como felicitarte por los pequeños logros, Claro. proponerte objetivos pequeños, no es sacar un disco, que capaz sí, en Sí, este sí, caso sí, sí. pero bueno, hoy era, no sé, hacer una estrofa de una canción, ok, la hiciste, no la hiciste, qué pudiste hacer, qué no, siempre como con esa amorosidad de aceptar dónde estás hoy y que siempre podés cambiar, ¿no? Como con esa Ujú, autocomprensión claro. de autogestionar la vida, siempre es uno el Sí. que lo va Hay un cambiando. ejercicio de PNL que me vino ahora a la memoria, que justamente es saturarte de la voz negativa, pero saturarte a tal punto de que sea muy fuerte esa voz, pero demasiado elevada, y te empieces a decir todo lo negativo, todo, pero a un punto donde te terminás de saturar, Ujú, ¿no? Y el cerebro, cuando termina de saturarse, vos empezás a decir otra frase, que sea una frase positiva, una frase de reafirmación, ujú, eh, y la empezás a decir tan fuerte que terminás colapsando ujú. eso negativo que te venías diciendo. No sé si fui muy clara, pero Sí, estuvo ¿mm? bueno. Intervención paradojal. Exactamente. Bien, bueno, una cosa que me decían en una consulta, bueno, en cuestión a cómo, a esto que estaban pensando de manera negativa, bueno, Gaby, no puedo dejar de pensar de manera negativa, o sea, digo, bueno, no soy así, soy asá, entonces como que buscaba pensar de forma positiva y detrás de lo negativo decía algo positivo, sin embargo volví otra vez y era mucho más lo que era negativo que positivo. Entonces un truquito que le di fue eso que se dice negativo, que lo repita gracioso. Que lo repita gracioso con otra voz, mucho más gracioso. Que, por ejemplo, todo me sale mal. Entonces, claro, todo me sale mal. ¿Viste? Como que Como la voz no es del que se Pato empieza, Donald. no, como tipo, ¿no? Como que lo haga gracioso para que después pueda ir a eso positivo, a tener, digamos, eso que necesita, ¿no? Esa autocompasión, empezar a decirse cosas lindas, que realmente puede, a poder ver el logro. Porque no se trata de que estoy realmente es así, que todo estamos haciendo mal, porque no todo estamos haciendo mal, sino es como son, de algunas cosas nos salen bien, otras mal, y es así la vida, ¿no? Es como, pero no, tenemos que ver lo que sí hacemos bien y valorarlo y sentir, ¿no? Sentir ese logro está realmente hecho y bueno, y poder cambiar esa comunicación interna. Sí, también me venía lo Excelente. de la autoexigencia, ¿no? O sea, Sí. la autoexigencia, el perdón, la culpa, son como Ujú. grandes engaños de la mente, Claro, que son total. totalmente heredados de nuestras familias, de los vínculos que tuvimos o de dónde lo aprendimos, o incluso ya acá entra otra línea de la memoria del alma, ¿no? O sea, del ciclo reencarnatorio, que quizás no es esta primer vida a la que vinimos a este planeta, a este mundo, y estamos aprendiendo constantemente. Y bueno, hay ciertas cosas que las traemos de otras vidas probablemente, y no sabemos de dónde vienen ni para qué están, pero bueno, nos colapsan y necesitamos cambiarlas. Pero creo que ahí es importante, súper importante como para cualquier cambio, el querer cambiar.
el tomar la decisión de querer cambiar, sí o sí. Y a Ujú. partir de ahí, bueno, hacer esto del trabajo interno, de reírnos de nosotros mismos, de salirnos y decir, che, esto es para tanto, esta autoexigencia, ¿es Sí, para tanto? ¿O por qué le pongo tanto peso a esto que supuestamente me sale mal? A esto Claro. de que todo me sale mal. hay un autoengaño ahí bastante común, Ujú. que es esto de buscar la perfección, ¿no? No voy a hacer tal cosa hasta que no me salga perfecto, ahora me faltan Sí, 18 cursos más para lograr salir exacto. no sé, a Al hacer unas mundo, sí. mentorías, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una trampa acá? Y acá voy a confrontar bastante, porque ¿qué pasa? Como estoy esperando la perfección y sigo trabajando arduamente para lograr esa perfección, ¿qué termina pasando? Me quedo ahí, me quedo sin dar el paso. No Y llega lo tenés que nunca. dar igual, aunque tengas miedo, Sí. ¿no? De avanzar, aunque no esté todo hecho. Exacto. Justamente tengo un podcast y hablaba esta semana justamente de esto, ¿no? Ujú. Eh, no tenemos que ver todo el camino para empezar a caminar. A mí me pegó muy fuerte, ¿no? Estas cosas me interpelan mucho y por eso después las comparto. Porque no tenemos que esperar a ver la garantía y todo lo que va a pasar, sino simplemente dar ese primer paso. Y Exacto. con construir justamente la autoestima es lo mismo, ¿sí? No tengo que esperar a pensar, mira, Claro. soy perfecta, divina, tengo todas las cualidades. No, tenés que salir del estado de confort, de la comodidad del Sí. no, porque no puedo, no porque no me animo, no porque no soy suficiente, porque eso también es comodidad, ¿no? Sí. Hablemos Sí, 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 realmente. sí. Es un Total. lugar cómodo. Sí. Es horrible, nos arruina la vida, por supuesto, pero si no das ese paso, si no vas avanzando sin ver las garantías, sin ver los resultados, sin saber si te va a ir bien o te va a ir mal, puede ser que pierdas, sí puede ser que nadie te escuche, puede ser. Puede Pero ser que ganes, puede que te ser que vaya ganes, bien, probablemente, Sí, tal ¿no? cual, O tal sea, cual. entonces animarse a dar ese paso. No Sí, importa si todavía no estás en el estado de perfección, porque no lo vamos a lograr nunca, no, ni en Exacto. esta vida, ni en las próximas. O tal sea, el cual. estado de perfección va a ser el día que estemos totalmente elevados y ya no formemos parte de estos Sí, territorios. sí. Pero no, digo, a veces también es cómodo decir no, porque yo no, porque no me animo, porque no creo Mm. que no puedo. Y a mí me pasó muchas veces, ¿no? Decir, no, no voy a hacer esto es porque todavía no está perfecto. Claro. Y comerme yo misma mi propia mentira de Ujú. no soy suficiente, pero en realidad tenía miedo de dar el paso. O Claro, sea, bueno, Sí, justamente sí, son en relación a lo que queremos lograr, son los miedos los que nos detienen y nos paralizan, no nos acompañan, o sea, no nos ayudan a que nosotros podamos seguir ese camino, como dijo Noé. Entonces es eso, una vez que nos hacemos conscientes que estamos sintiendo, que nos estamos diciendo sí. para poder hacer ese cambio y también entender que el miedo paraliza. Y a partir de eso, bueno, si nos paraliza, ¿qué hacemos con eso? Entonces, bueno, nos paraliza, listo. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, avanzar, Ujú. como dijeron las chicas, con un paso a la vez. No, o sea, pensar en todo lo que puede pasar después, en tanto no sea negativo, ¿no? Sino pensar en cada logro que vamos haciendo para lograr eso que queremos lograr. Y así vamos construyendo nuestra relación en cuestión a lo que vamos haciendo. Es como que empezamos a ver el valor en eso que nos estamos animando, ¿no? Porque hoy estamos viendo que quizás somos una persona mejor, diferente, que lo estamos logrando, que estamos pudiendo hacer eso que tanto queríamos, y así de esa manera vamos avanzando. Sí, me quedé pensando en esto del salir de la zona de confort, que las emociones son contagiosas, ¿no? Y Sí. acá también voy a confrontar, tiro Mm. una disruptiva que es, vivimos en una sociedad que realmente nos acostumbramos a vivir de la queja, o sea, la queja es gratis, te da alimento, te da sustento, entonces es muy fácil Claro. quedarte en esa lógica. Y también para salir adelante en esto de dar el paso con miedo, con mil dudas, si vos tenés la intuición de que puede ir por ahí o de que lo que vas a hacer o lo que vas a decir tiene un sentido para vos, mandarte.
también a veces es muy importante el entorno. ¿Por qué? Porque en Sí. constelaciones hablamos mucho de Bien. el sistema familiar y el campo social en el que estamos inmersos. Por eso Ujú. hablo de la queja, ¿no? Porque como argentinos somos recontra quejosos, re pasionales, está todo bien, pero si esa queja y esa pasión la ponemos a disposición de la luz, de salir adelante, Exacto. bueno, ahí hay no pocas personas, pero digo, hay que buscar, ¿no? Sí. Hay que buscar esas personas que ya quizás dieron 2 pasos más que uno y tener la Ujú. modestia para pedir ayuda, para acercarnos, para empezar a rodearnos con mentalidades que ya hayan dado ese paso o que por lo menos crean en que no es un delirio lo que querés hacer o no está mal y que te lo avalen. Porque también si uno está acostumbrado a escuchar siempre las voces normales de nuestros amigos, familias que lo van a hacer desde Desde el su propio amor, sí. amor y por supuesto de la comodidad también, porque te Ajá. conocieron de esa manera. Sí. Entonces, imagínate vos querer abrirte una empresa cuando tus viejos ni nadie de todo el clan familiar abrió una empresa. Estás, perdón, cagado de miedo. Sí. Decís, no, esto no lo voy a lograr porque no tengo Sí. nadie en mi familia y entonces ¿qué voy a hacer? Y no hay que... Y se te llena todo tu ser de preguntas y decís, bueno, tengo que salir, está bien, buscaré a alguien que quizás lo haya hecho, ¿no? Y eso es lo que en constelaciones se llama mucho como romper Ay, la sí. línea o el linaje de, bueno, se hizo hasta acá, bueno, yo hoy voy a hacer algo Lo voy a decir distinto. distinto, Tomo sí. mi propia vida y lo di en el ejemplo de una empresa, de un negocio, pero hay cosas mucho más emocionales, ¿no? Que tienen que ver es un hasta acá y de ahí hacia adelante voy. Pero la importancia de esto, de encontrarse con personas que te potencian, que Sí. realmente te apoyen, que celebren tus logros, que te den la capacidad, bueno, este espacio, por ejemplo, para mí es un espacio de potenciador. Digo, Ujú. bueno, buenísimo estar acá, gracias Gaby por la Ujú. invitación, ¿no? Sabes que te adoro, cursamos juntas y bueno, Gaby fue nuestra tutora, Ujú. así que es maravilloso este espacio porque es potenciador y realmente Claro. aporta, ¿no? Entonces, qué importante es vincularse también en estos espacios con personas que te puedan ver incluso de una manera diferente, que te puedan aportar. Exacto. Y sí, es así como decís, porque también en cuestión a la estima, si estamos relacionándonos con personas que están siempre criticándonos, diciéndonos cosas, es como que hacemos algo y le faltaría como ¿no? un punto más 5 para para el resto. lograr cinco para. Entonces, Sí, bueno, ¿qué pasa? Si estamos siempre en ese círculo, tal cual. no nos ayuda a la autoestima. Entonces, No. es necesario revisar eso y cambiar y rodearnos de esas personas que realmente nos puedan alentar Sí. a seguir avanzando. Quizás simplemente con el testimonio, cómo son, ¿no? Ujú. Cómo lo que transmiten, eso nos ayuda un montón a Sí. cambiar y a tener una mirada diferente de nosotros. Ya con que simplemente quieran estar con nosotros, desde esa energía, desde ese amor, eso nos ayuda un montón, es una caricia al alma. Entonces, Total. hay que revisar esos vínculos que tenemos para También, poder avanzar. perdón Gaby, entendiendo que esos Ujú. que no nos están pudiendo acompañar, no lo hacen desde la Tal maldad, lo cual. hacen desde su propio campo de información, desde su propio amor propio y también desde sus miedos, porque nos quieren, ay, no, te la vas a pegar, no, Ay, esto tal no lo hagan, cual, no, que la sí. inversión, que hablan más del miedo de uno, mamá, papá Sí. en este caso, le estoy contando algo re propio, que es como, Dios, o sea, Sí, sí, ¿a quién no es, le es pasó, no? como, quiero salir con Sí, esto. Y sí, es sí, como, sí te apoyamos, pero por atrás están cagados ¿Qué de vas a hacer miedo, y qué ahora? vas a hacer, y sí. cómo. Ujú. Entonces como, no, esto no suma y habla más de sus limitaciones o lo que ellos no Exacto. tienen trabajado en sí mismos, pero no hablan de uno. Entonces también hay que tener como esa valentía que sale de las entrañas, sale del alma o del genio, decir, yo genia, ¿no? Yo genia, voy con todo, como esto que contabas, ¿no? Claro, y también a veces como que esperamos mucho la validación del otro, Sí, ¿no? y Y sí, ahí también hay una trampa, porque sí, está buenísimo que las personas que nos rodeen siempre nos potencien, nos animen a más, dale, total. te va a ir bien, súper bueno lo que estás proyectando, pero también a veces caemos en eso de que, bueno, no avanzo porque el otro no me aprueba, porque el otro no me Ujú, valida, ¿no? Y nos podemos quedar ahí eternamente. Claro, sí. Entonces, ahí exacto. donde tenemos que romper el patrón de Claro. conducta y decir, Y ojo ahí me empujo porque, yo, ¿no? ojo ahí El de con, El tobogán. videito de la nena empujándose a sí, sí bueno, misma. Es buenísimo, es y buenísimo. ojo ahí Sí. con Me el vi tema ahí. de la validación, ¿no? Si nos llegamos a dar cuenta que estamos todo el tiempo buscando validación y justamente con ciertos vínculos, no con todos, ¿no? Cuando está, digamos, definido con, Ujú, digamos, esa dinámica vincular, ¿de dónde viene justamente? sí, ¿Por qué? Porque si encima no tenemos esa validación que esperamos, estamos más detrás.
Sí. buscándola y buscándola, porque necesitamos reimprimir esa escena donde se pueda de alguna vez por todas generar esa validación que no hubo en algún momento en la infancia. Por eso mismo, revisar eso, ¿no? Tener en cuenta que cuando estamos todo el tiempo para afuera, buscando, en realidad Sí. es adentro, ¿no? No se trata de lo que el otro diga, dale, dale, Gaby, sí, vos podés, sino es nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos decimos nosotros? Y buscar eso, cambiar esa relación, ser más amorosos con nosotros, más autocompasivos y ver nuestros logros más que nada, ¿no? Y así poder avanzar. Sí, esto que decías, Noé, del poder empujarse uno mismo, tampoco es para, digamos, buscar estas cosas que nos hicieron mal, tampoco es para Claro. buscar culpables, Culpables, claro. porque también nos quedamos en una zona de, entonces, bueno, fue culpa de fulanito, mi primer novio, mamá, papá, o Y cuando eso he escuchado, y así es que sí. como, ok, pero eso te sigue dejando en una zona inhábil donde vos no podés tomar tu vida. Entonces, el punto para buscar esta punta de ovillo o destrabar esos recuerdos que tenemos y entender de la dinámica en la que vivimos o en la que venimos viviendo, es entender dónde se gestionó, dónde se generó, Claro. abrazar a ese niño herido, esa niña herida y retomar, porque ya somos adultos grandes y nos queda una vida por vivir. Entonces, es para comprender, aceptar y gestionar a partir de ahora nuestra realidad, no para darnos vuelta y mamá, papá, vos que me cagaste, Claro. perdón la expresión, que me jodiste la vida, que Sí, sí. no, se trata simplemente de comprender, cada uno hizo lo que pudo con lo que Ujú. tuvo, andás a ver lo que vivieron ellos, ¿no? Como Ujú. padres, por ejemplo, o como parejas, o como vínculos, o como esto que la nena del colegio, el ejemplo del recreo, andás a ver qué le estaba pasando en ese momento. Entonces siempre es volver a uno, encontrarse Claro. uno, para encontrar la salida hacia la luz. De decir, Tal bueno, estoy trabado acá, cual. bueno, a ver cómo Sí, me sí, sí. gestiono. ¿No? Sí, sí. Y creo que está bueno saber también que la autoestima, eh, tomen en cuenta que cuando vamos logrando todo, que está todo bien y lo vamos logrando también, esa relación que tenemos con nosotros, obviamente que es de festejo, de alegría, pero también la autoestima hay que verla en el momento que cuando no nos salen las cosas. O sea, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo nos hablamos? ¿Y qué hacemos con eso que nos está pasando? ¿No? ¿Qué cambio estamos buscando? ¿Qué acción estamos buscando para poder cambiar esa situación? Eso es lo que realmente demuestra cómo estamos comunicándonos con nosotros mismos. Sí, 100%. Y voy a aprovechar ahora también para, bueno, ver el chat en vivo. Y bueno, están mandando saludos a las chicas, Sí, están los gracias. papás de Ana mandándole saludos, a Saludos. Noé también. A ver, ¿qué dice? Bueno, por ejemplo, hay una pregunta que hacen acá. Existimos porque un otro nos ve. Nacemos para la obra de otros y crecemos siempre bajo otras miradas, perdiendo la mirada propia, Mm. la que nos invita a preguntarnos cuál es mi mejor calidad o versión. Qué genio Miguel Ángel. Bueno, gracias Miguel. Em, También aprobarnos imperfectos. Exactamente, eso es lo que Total. justamente estaba Sí. diciendo, ¿no? No es solamente cuando estamos bien, sino también esa relación que tenemos cuando nos está yendo mal. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo somos con nosotros mismos? Esa relación que estamos ahí, es como cultivarla, ¿no? Piensen ustedes en cuanto les pasa algo a quien quieren un montón, ¿no? A su hijo, a su hija, a ese ser tan querido. Y cuando le pasa algo a esa persona, ¿qué sienten por esa persona? ¿Sienten autocompasión? ¿Sienten ganas de abrazarlo, de darle cariño, de darle esperanza, ¿no? De que se levante, que deje de sufrir, ¿no? Todo Ujú. eso queremos de esa persona que tanto queremos. Bueno, eso es porque es una relación que ustedes aman. Así con nosotros mismos, ¿no? Cultivar ese amor propio, esa relación y poder sentir todo eso que sentimos por alguien que tanto queremos hacia nosotros, hacia nuestro interior, hacia nuestro niño interno, y así de esa manera poder eh, sanar, ¿no? Sanar, sentir que realmente estamos siendo cálidos con nosotros. Qué importante esto que decís, Gaby. Esto de cuando estamos acercándonos a alguien que amamos y está tal vez frente a un fracaso, una ruptura, un examen que salió mal, le damos nuestras mejores palabras, eh,
llevamos a que la persona no sienta ese dolor como un fracaso para la vida, sino que un aprendizaje. Y cuando es algo propio, cuando nos pasa a nosotros, pero nos matamos. O Ya, sea, sí. realmente. No, 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 es como que, Claro, a ver, pero es otra ¿cómo vas a cosa. ser tan ¿cómo Tal podemos cual. tener a alguien tan cruel adentro de nosotros? Es como, Totalmente. dale. Sí, O sí, sea, sí. sé un poco más flojo, ¿no? Es como, Sí. de repente, o sea, se cae algo y tanto nos vamos a decir cosas, se nos rompe, No pará. toleramos un poco el fracaso, ni la No, frustración, no. ni Sí, es realmente agobiante Sí. y esto, ¿no? Yo me acerco, por ejemplo, a mis hijas en alguna situación donde les tengo que dar una palabra o a una amiga, sí, ¿no? Pero soy la verdad que me grabaría ay, sí. Claro, y me, autograbaciones sí, te para vos juro, misma. el Nobel de la Paz. O Claro. sea, chicas, y después cuando nos tenemos que hablar nosotros, que te salió algo mal, que algo que vos estabas esperando no lo lograste, que, no Sí. sé, perdiste un vínculo, no sé, el trabajo, lo que sea, y ahí viene como Sí, la chicana. un misil, o sea, es Sí, algo como sí, que sí. no nos alcanzan las puteadas, o sea, no Sí, nos sí, alcanzan, claro. ¿no? Y ahí es donde, bueno, acá tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, bueno, a ver, ¿qué cambió de mi lenguaje acá? Ujú. Porque el O lenguaje, que estoy repitiendo. claro, o Sí. crea un mundo o lo destruye, ¿no? Exactamente. Así Bueno, que, Noé, también te están mandando saludos a vos. A ver, te manda Carmen. Bueno, felicitaciones, Noemí. ¿Existen tips, pregunta, para reconocer el control y poder soltar? Picante la pero 3 pregunta. capítulos más, Chicos, Nico. sí, sí. Manual de todos los No, hábitos. no, pero pará, es como, esto un programa al Sí, control. claro, sí, Sí, sí. También el próximo. está muy bueno, muy bueno. Sí, La verdad que sí. Así que sí, vamos al control la próxima, si les parece. obvio que sí. Bueno, también manda saludo al programa, Adriana, bueno. Pablo Luna, bueno, hola, saludos desde Tigre, muy lindo el programa. Y Miranda Luna, saludos, hermoso el programa. Bueno, les agradezco un montón a todos los que están participando y a Sí. ustedes chicas también, si quieren, digamos, decir algo más, algo que les quedó ahí como para aportar a la audiencia. No, muchas gracias por el espacio, Gaby. Siempre es muy gratificante venir y compartir acá con vos. La verdad es que estamos en continua construcción. Exacto. Realmente vamos a venir dentro de un año y si hablamos de lo mismo, seguramente tengamos 1.000.000 de cosas nuevas para decir. Total. Porque en mi caso, por lo menos, yo soy una persona en construcción que me falta muchísimo todavía, más sin embargo, todas estas herramientas que fui adquiriendo a lo largo de la vida, de mi formación y de las distintas fuentes que fui abrazando, siempre me van como construyendo y me van trayendo algo nuevo, ¿no? Y sí, la verdad es que poner voz y empezar a levantar la voz en esto de compartir, bueno, a ver, ¿qué te resulta a vos? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y empezar a ponerle palabras a lo que muchas veces silenciamos, a lo que muchas veces nos incomodó hasta pensar, es un gran paso. Y no solo en un espacio de mujeres como es esta mesa, sino también hombres que se empiezan a animar a decir, ¿cómo hago para tener una mejor autoestima? Total. ¿Cómo hago para reconstruir un vínculo, para hablarme mejor, para dejar de pensar en negativo, ¿no? Como también trajo el consultante. Entonces, digo, abrir este espacio, ¿no? Más allá de este Sí. lugar y, bueno, empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Que sea un tema de conversación. Sí, Sí, Eh, sí, totalmente. es interesante, ¿por qué? Porque también esto qué importante, ¿no? Porque de repente nosotros hoy estamos dando este tema en el programa y hay muchos que se están dando cuenta seguramente mientras están mirando cómo están en relación a la autoestima, cómo tienen esa relación consigo mismos y sin embargo siempre está bueno, ¿no? De cualquier cosa que nos pasa, poder hablarlo, compartirlo y más que nada si nos está limitando en algo que queremos lograr. Y justamente ahí es donde nosotros al compartirlo nos abrimos y es un comienzo, Sí. porque nos estamos dando cuenta de que algo no es para nosotros, que queremos algo mejor. Entonces a partir de ahí empieza a abrirse una puerta donde
quizás nos ayuden con algún consejo o nos permitan, nos faciliten trabajar con una persona que nos recomiende, un profesional. Entonces, o de repente nos cuentan también que también pasan lo mismo o que realmente también apoyan eso que le está pasando en decir, bueno, tenés razón, vos te mereces algo mejor. Entonces, por eso mismo, está bueno, como dicen, hay que abrirse, hay que abrir el espacio, Pedir Sí. ayuda. hay que Pedir pedir ayuda. ayuda. Sí, Gaby, bueno, obviamente súper agradecida de estar acá, hermoso compartir. Y algo que me gustaría dejar como también punto que afecta a la autoestima, que no lo hemos hablado y te lo propongo para otro capítulo, Dale. otro tema, que es el inconsciente digital, Ah, que es lo que está pasando hoy justamente en nuevas interesante. generaciones, que vemos Sí. muchos diagnósticos, ¿no? De TDA, de Sí, autismo, de totalmente. Ay, qué hiperactividad interesante. y demás. Y, o sea, antes la psicología se basaba 100% en estudiar el inconsciente del ser humano biológico y hoy se Sí, está sumando el inconsciente digital, que es todo este residual que queda, ¿no? O sea, claro, sí. en este caso este streaming, bueno, es un inconsciente digital que aporta luz, que aporta esto, abrir el inconsciente propio a reflexionar, pero cuánta otra basura, ¿no? Hay Sí, dando vuelta que nos afecta y afecta muchísimo al ser biológico. Entonces, exacto. también eso es lo que me gustaría dejar como otro de los puntos para reconocer, puntos de autoestima o de control y demás, porque sí me parece súper importante empezar a incorporarlo en las nuevas generaciones Sí. e incluso en lo que es inteligencia emocional para la escuela primaria, básica. Sí, qué interesante, ¿no? Que se tome con gran importancia y lo puedan, ¿no?, aplicar como un dispositivo, ¿no? Para enseñar o para ayudar a comprender, ¿no? Sí. Esta nueva generación, porque sería como la manera de acomodarnos a esta nueva era, ¿no? Educar sobre esto Sí. que está generando justamente en nuestra sociedad, en nuestra infancia, en la Sí, adolescencia. sin perder el origen biológico, Exacto, sí, porque la sí. IA está ahí comiéndonos. Sí. Totalmente, es como justamente escuchaba al profesor en una materia que estoy haciendo que Ujú. decía, ¿no? Es como se dieron cuenta que aporta un montón y realmente es un asistente, pero por otro lado es como que ya dejamos a un lado pensar. Entonces es como hacernos conscientes y decir, a ver, estoy haciendo esta carrera, ¿qué quiero saber? O sea, es mi decisión saber esto, saber el otro y bueno, y a partir de eso tener como esa ética con nosotros mismos Sí. y decir, bueno, para esto está bueno y para lo otro necesito yo enriquecerme, nutrirme de este saber, ¿no? Y es como que es todo tan fácil, Sí. todo tan a mano y caemos, digamos, justamente en eso, en que haga todo por nosotros, como que dejar de tener autonomía, es También ahí esa perdemos la decisión, voz. perdemos la Sí, voz, o sea, nuestro brillo, porque, a ver, nuestra autenticidad. exactamente, como, no, antes hacíamos, no sé, un ejemplo, un trabajo práctico y de repente poníamos todo nuestra Los alma, debates. nos Los llevamos debates entre compañeros. No, yo no pienso así. claro, era como, ¿no? Qué loco, ¿viste? Y bueno, y empezar, ¿no? Eso rico que dice, che, ¿viste lo que dijo? Ah, no, jaja, ¿no? Y qué bueno que estuvo. No, pará, ya está demasiado pasado todo por esta cuestión de lo digital y, y es realmente algo para hablar y bueno, Y lo también vamos la a tocar también en otro validación, ¿no? programa. De la parte digital, ¿no? Que esperamos que el Claro, otro nos valide con su Sí. like, con su, ¿no? Uf, sí, hay totalmente. tema para hablar. Total, Sí. no, tenemos para hablar sobre el control, sobre o sea, este mecanismo digital. Sí. Y bueno, ¿no? ¿Qué dijiste recién? La La validación de esto que validación. es de todo, las son dos redes. mundos. Sí, sí, El sí. No, digital y porque el. en cuestión a la validación se me vinieron un montón de cosas. Y sí. Un montón de cosas porque, por ejemplo, estamos esperando la validación en, bueno, en pregunta, ¿no? Y lo hice bien, Claro. estoy... Dame feedback. Sí. Sí, dame feedback, dale, ¿cómo estoy, profe? ¿Cómo, viste? No, Sí. es como que estamos todo el tiempo ahí. Pero Sí. también puede pasar de manera inconsciente, que empezamos a hacer todo lo que quiere esa persona, ¿no? Como que de repente yo quería ser psicóloga y me fui, ¿no? Que abrí un comercio, bueno, no sé, fui a hacer, digamos, un influencer, fui a hacer lo otro, que no era lo que yo quería, Ujú. ¿no? Inconscientemente estaba buscando esa validación
en una persona que quizás nunca la tenga. ¿Me entendés? Puede ser la realidad, quizás Claro. nunca la tenga. Sí, Entonces, la clave es saber que la validación es adentro, ¿no? O sea, esa es relación que propia. Sí. está como dañada afuera, o sea, espeja la relación que tenemos con nosotros adentro. Bueno, ya las dos aportaron un montón. Les agradezco a todos, pero voy a ver porque ya me estuvieron diciendo algunos. Saludos a Noé, dice. Bueno, sí, muchos me estuvieron diciendo en la semana, Gaby, te mandamos un mensaje y no contestaste, no saludaste en público, así que les mando un beso grande a todos los que participan, a todos los que están mirando el programa y decirles que nada, cada día que estoy acá con ustedes y estamos con esta calidad de invitados, con esta vibra de querer ayudar, impartir lo que saben, yo realmente me siento muy feliz y agradecida. Así que nos vemos en la próxima. Gracias a todos, besos.